Ok, primero gracias por tu participación. Hubo muchísimas preguntas. Intentamos clasificar los temas para que se pudiera cubrir la mayoría de los elementos que fueron preguntando. Si alguna de tu pregunta específica no está, ya te irá respondiendo, el pastor te da algunas cosas, pero trata tú de las diferentes respuestas que él dé, como acomodarla o poderla literalmente tropicalizar, llevarla a la dinámica que tú tienes, de forma que te pueda a ti funcionar. Y como principal elemento es, si al final te quedaste con algunas dudas y todo, siempre ve con el pastor de tu iglesia para que recibas una guía conforme a la doctrina y a las bases que tengas en donde te estén cuidando. ¿Estamos? Ok. Primera pregunta. ¿Qué pasa si tu hijo adolescente va al mismo deporte que la chica que le gusta y busca la forma de estar cerca de ella? ¿La debo sacar del deporte o buscarle otro? I think with many of these questions, there's not a one answer that's going to solve the problem. Creo que con muchas de estas preguntas no hay una sola respuesta que va a resolver el problema. Sometimes we're looking for the gospel bullet that we can shoot at the problem and it'll be solved. A veces estamos buscando una bala del evangelio que podemos disparar y ya se arregla el problema. So I think with this issue, you're going to want to talk to your son. Así que con esta situación creo que vas a querer hablar con tu hijo. And you want to talk to him about the importance of developing his identity and his sense of enjoyment, having that be independent of this girl and not attached to this girl. Y ayudarle a desarrollar su sentido de satisfacción, que esté desconectado de esta niña, o sea, su sentido de identidad y de satisfacción. Because one of the things that happens when a couple pairs off is they exclude themselves from the other people in the group. Porque una de las cosas que pasa cuando se hace una pareja entre un muchacho y una muchacha es que a veces se aíslan del grupo. And the other people in the group feel reluctant to engage with them because they're a special item. Y los demás que están en el grupo pues no se quieren acercar a ellos necesariamente porque ellos son una pareja. And so those kind of relationships in a young teenager really stunt their social development. Entonces a veces este tipo de relaciones afectan su desarrollo socialmente hablando. So we're not told the age of this child, but I remember having a conversation with one of my sons when he was about 15 or so, and he had a girl that he liked. Yo recuerdo una conversación que tuve con uno de mis hijos que cuando tenía como 15 años y le gustaba una niña. And encouraging him with the wisdom of not pairing off with that girl. Y al animarlo a tener la sabiduría de no nada más aislarse con esta niña. And I said to him, what if you feel like you're madly in love with this girl? Y le dije, ¿qué tal si tú sientes que estás perdidamente enamorado de ella? You're still 6, 7, 8 years away from being able to be married, Todavía being ready for marriage. Todavía te faltan unos 6, 7 años para casarte con ella. What are you going to do with that relationship for a period of 8 years? ¿Qué vas a hacer con esa relación en este periodo de 7, 8 años? And how many temptations will there be to fall into sin if you really care for this girl? ¿Y cuántas oportunidades y tentaciones va a haber de caer en el pecado estando con ella? And how many other relationships will you be shutting yourself off from because you're focused on this girl? ¿Y cuántas otras relaciones vas a eliminar de tu vida por estar con ella? So I think those are the kinds of conversations I would want to be having with this son. Así que ese es el tipo de conversaciones que me gustaría tener que tendrían que tener con su hijo. It is not going to be a single conversation where you fix the problem. No va a haber una sola conversación en la que arregles todo el problema. It's a conversation you want to get established and just continue to have again and again. Es una conversación que quieres tener constantemente, una y otra vez. Because you're trying to build a mature worldview into the life of this teenager
who feels like he's in love with this girl. Porque lo que quieres hacer es construir una cosmovisión madura en tu hijo que siente que está enamorado de esta niña. So there are those questions of his identity not being found in this relationship. Entonces el asunto de su identidad que no se base en la relación con esta niña, Not limiting his social interactions. no limitar su interacción social, Avoiding temptation to sin. evitar la tentación al pecado. There are a whole range of things that need to be talked about. Hay un rango muy amplio de cosas de las que se tienen que hablar. In the context of that, you may want to suggest perhaps another sport would be better. En ese contexto a lo mejor vas a querer sugerir, a lo mejor deberías de buscar otro deporte. But I don't think you're going to solve the problem just simply by getting him into a different sport. Pero no creo que resuelvas el problema simplemente con hacer que se cambie a otro deporte. Soy divorciada. Estoy a cargo de mis hijos y quiero educarlos bajo principios bíblicos. Su papá no tiene una relación con Dios y toma a la ligera muchas cosas. ¿Cómo educar bíblicamente sin quitar la autoridad que ellos deben tener de su papá? Yeah, I think you want to say to your children, you know that your dad and I are not in agreement about Christian faith. Creo que debes decirle a tus hijos, ustedes saben que tu papá y yo no estamos de acuerdo en cuanto a la fe cristiana. That will not be a surprise to them. They know that. Eso no les va a sorprender, ya lo saben. And so you want to just acknowledge the reality of that. Así que nada más es reconocer esa realidad. And so your dad and I are going to have very different points of view on almost every issue of life. Y entonces, es decir, bueno, tu papá y yo vamos a tener un punto de vista diferente pues en casi todas las áreas de la vida. And I'm thankful that your father loves you and that you have a relationship with your father. Estoy agradecido que tu papá te ama y tienes una relación con él. And I don't want to keep you from having a relationship with him. Y no quiero que no tengas una relación con él. Because it's very important for children to have a relationship with both parents, if you possibly can have that. Porque es muy importante que los hijos tengan una relación con ambos padres, si es que pueden tenerla. But you know that your dad and I are not in agreement. Pero tú sabes que tu papá y yo no estamos de acuerdo. And so there are going to be perspectives that I bring to you that are quite different than his perspectives. Así que habrá perspectivas que yo voy a traer a tu vida que serán diferentes a las que él trae. And I know sometimes that's going to make life difficult for you. Y sé que eso a veces va a hacer que tu vida sea difícil. And I'm sorry for that. Y perdón por eso. Because that's not the way it's supposed to be. Porque así no es como debería de ser. Ideally, you would live with both parents and they would be in substantial agreement. Idealmente vivirías con ambos padres y estarían en general de acuerdo en todas But we las live in a áreas. fallen world where that's not always true. Pero vivimos en un mundo caído donde eso no siempre es cierto. And so I'm going to bring Christian truth to you, and I'm not critiquing your dad when I do that. Así que voy a traer verdades cristianas a ti y no es una crítica a tu papá necesariamente cuando lo hago. And I always want to be respectful of your father, and I want you to respect him and love him. Y yo siempre seré respetuoso de tu padre y quiero que tú lo respetes siempre y lo ames. But inevitably, we're going to have different perspectives. Pero va a ser inevitable que tengamos diferentes perspectivas. What I want to encourage you is don't feel like you can't provide biblical leadership because he's not a Christian. Lo que no quiero que sientan es que no pueden proveer un liderazgo bíblico porque él no es cristiano. It's your responsibility to provide biblical leadership for your kids. Es tu responsabilidad proveer un liderazgo bíblico para tus hijos. And in God's providence, you have this additional hurdle of the fact he's not a Christian. En la providencia de Dios tienes este pequeño problema de que él no es cristiano. And God can give you grace to show them the ways of God even though he's not a believer. Pero Dios te puede dar la gracia para mostrarles el camino de Dios aun y cuando él no es creyente. Mi esposo y yo servimos porque tenemos que estar los domingos por tiempos prolongados en la iglesia y por lo que tanto
nuestros hijos se fastidian. ¿Cómo podemos manejar esto con ellos? There are a couple things I would encourage you to think about. Hay varias cosas que quisiera animarlos a pensar. One is there a person, maybe a single person, young person, young adult in the church who could see it as a ministry to engage your kids when they begin to get bored with being there for so long? Una sería, si no es que hay alguien que a lo mejor tú conoces que sea soltero, joven y que podría tener alguna especie de ministerio con tus hijos cuando ellos se ponen inquietos. Or maybe there's another family who, after the service is over, they could go home with that family. You could come and get them later, and you could give them that break. O alguna familia que a lo mejor podría llevárselos después del servicio y que tú los puedas recoger después. So I would see if you can cultivate that kind of a relationship, and if someone will have a vision for helping you with your kids. Y entonces es una posibilidad esta visión de tener a alguien más que puede ayudarte en el cuidado de tus hijos también. The other question I would have you ask is, would it be appropriate at this season of life when we have children who need parental attention and who are not getting it because we're so busy, would it be appropriate for us to limit in some way the amount of service we do in the church for the sake of our children? La otra pregunta sería si no es que en esta etapa a lo mejor que necesitamos dar la atención a nuestros hijos, puede ser que tengamos que limitar nuestro servicio en la iglesia para poder darles más atención. Because there are various seasons of life. Porque hay varias temporadas en la vida. And in some seasons of life, you may have much more freedom to serve fully in the church than you do in another season when you have young children who need you. Porque puede haber temporadas en tu vida en las que tienes mucha más libertad de servir por más tiempo en la iglesia que otras temporadas en las que tienes hijos que te necesitan más de tu tiempo. And it's not valid to say, I'm going to neglect my children for this service of Christ in the church. Y no es válido decir que voy a descuidar a mis hijos para poder servir a Dios en la iglesia. I think you have to make a priority of your calling as a parent. Creo que tienes que darte cuenta de la prioridad que tienes en el llamado como padre. And as a general principle, I think that it's out of, if you think of concentric circles, Y como un principio general, si piensan en estos círculos que se van expandiendo, it's out of the integrity of your relationship with God that you are able to serve your family. es de la relación que tú tienes con Dios que puedes servir a tu familia. And it's out of the integrity of your family life and family needs being met that you're able to serve the body of Christ. Y es del servicio y la integridad en tu familia que después puedes servir a tu iglesia. And ultimately, it's out of the context of your relationship with the body of Christ that you're able to serve the world beyond the church. Y al final es del contexto de cómo puedes servir en tu iglesia que puedes servir al mundo fuera de la iglesia. And we can never ignore any of those circles and jump over them in order to serve. Y nunca podemos ignorar alguno de estos círculos y brincarnos uno de esos círculos para poder servir. But we have to make sure that we are maintaining our full calling as Christians within each of those concentric circles if we're going to minister effectively. Y es importante que como cristianos podamos servir íntegramente en cada uno de esos círculos para poder ser efectivos. ¿Qué hacer cuando le hablamos mucho de Jesús, pero seguimos disciplinando por las mismas cosas? Un corazón envidioso. Tiene 7 años. Hace la aclaración, hasta me dio ternura. Y aún parece inseguro. Y parece que se le olvida que necesitamos a Jesús todo el tiempo. Is there anyone here
who forgets that we need Jesus all the time? ¿Hay alguien aquí al que se le olvida todo el tiempo que necesitamos a Jesús? I mean, we all forget that. A todos se nos olvida. And going back to something I said I think in the middle session, maybe I can't remember, but I think in the middle session. Regresando a algo que mencioné en la sesión I think del medio. making a distinction between correction and discipline is very important. A la segunda sesión, el hacer la distinción entre disciplina y corrección es muy importante. And so you want to correct your children when you see them envying others, Entonces, ¿quieres corregir a tus hijos cuando ves que están teniendo envidia de otros? or displaying the behaviors that reflect envy. ¿O mostrando la conducta que refleja la envidia? But we're not going to discipline for all those things. Pero no necesitan ser disciplinados por todas esas cosas. But we're going to bring God's word and God's truth to them. Pero vamos a traer la palabra de Dios y la verdad de Dios a ellos. I want to recommend this little booklet to you, Wise Words for Moms, Quiero recomendarles este pequeño libro, Palabras Sabias para Mamás, because it gives you a lot of different behaviors and gives you questions to ask of your kids. porque te da una lista de diferentes comportamientos y de acuerdo a cada comportamiento, preguntas que puedes hacerle a tus hijos. So you're asking questions that examine the heart, Así que haces preguntas que examinan el corazón. and there are passages that talk about biblical put-offs and put-ons. Y pasajes que dan mandamientos relacionados a eso, pasajes de la Biblia. And then with each of them, there are additional verses of Scripture, Y hay varios pasajes de la Biblia. so that it gives you just some talking points in interacting with your kids. Así que solo son puntos como para comentar con tus hijos, para interactuar Because con ellos. we're not going to fix the problem of envy by disciplining them, certainly, Porque no vamos a arreglar el problema de la envidia simplemente por disciplinarlos or just by lecturing them. o darles un sermón. But we want to continually be patiently reminding them of God's truth Pero queremos constantemente y pacientemente recordarles la verdad de Dios and how we ought to put off envy and put on thankfulness for God's provision y for us. cómo debemos de deshacernos de la envidia y tomar un corazón agradecido And que Dios nos va a dar. Even bringing passages of Scripture to them that address those issues. Y traerles pasajes de la Biblia que abordan esos temas. And there are a lot of creative things you can do with kids. If envy is a struggle, write out a passage that talks about envy. Y hay muchas cosas creativas que puedes hacer con tus hijos. Si la envidia es un problema, entonces escribe pasajes que tratan con la envidia. Make a little poster of it. Let your child decorate the poster. Haz un póster y deja que él lo decore, Hang it in their bedroom. que lo cuelgue ahí en su recámara. When you pray with them and you're putting them to bed at night, look at the poster, read the passage, pray about that issue with them. Cuando se van a dormir en la noche y oras con ellos, que vean el pasaje y ora por esos puntos. Identify with them with that struggle, because all of us know the problem of envy sometimes. Identifícate también con esa lucha, porque todos conocemos cómo es la envidia. And pray with them about it. Ora con ellos And acerca de eso. encourage them with the fact that Christ is able to help us. Y anímalos con el hecho de que Cristo puede ayudarnos. So what I'm describing here is not an event by which you can fix the problem of envy. Así que lo que estoy escribiendo no es un evento por el medio del cual tú puedas arreglar el problema de la But envidia, it's a process of training and instructing that addresses that problem. sino es un proceso de entrenamiento e instrucción que lidia con ese problema. And it's so important that we do it with honesty, acknowledging our need, so we can be praying with them that God will help us not to be envious Y people. entonces es importante tratar esto con honestidad, viendo que Dios también tiene que tratar esto en nuestras vidas y podemos tratarlo juntos. There were some other issues there too, weren't there? Were there other things? ¿Habían otros temas? Esto también es pregunta de los diferentes campus. ¿A qué edad recomienda dejar de permitir que nuestros
hijos pequeños de sexo opuesto nos vean desnudos o se vean desnudos entre ellos. Or other children. Yeah. I think we need to be very wise about issues of modesty. Creo que tenemos que ser muy sabios con temas de modestia. And it is, I think that it's inappropriate for boys and girls to bathe together even when they're little. Yo creo que no es apropiado que niños y niñas se bañen juntos aun cuando son pequeños. Because at what point do you say, okay, it's not appropriate for you to see your sister anymore or your brother anymore? Porque ¿en qué punto vas a decir, ya, ahora sí ya no es apropiado que veas a tu hermana o a tu hermano? It seems to me like it's a much wiser course to talk about the fact that God has given us our bodies and we are sexual beings. Y es creo que más sabio el que podamos ayudarles a ver que Dios nos ha dado nuestros cuerpos y somos seres sexuales. And there are private parts to our body. Y hay partes privadas de nuestro cuerpo. Paul even talks about that when he talks about the body of Christ in 1 Corinthians. Y Pablo habla acerca de eso cuando habla acerca inclusive del cuerpo de Cristo en 1 Corintios. He uses the body as an analogy and he says it's appropriate to hide the unseemly parts of the body. Y dice que es apropiado cubrir ciertas partes del cuerpo. So I think teaching our children modesty and the fact that their bodies do not belong to that they're not to see one another's bodies. Y es bueno ir enseñándole a nuestros hijos que no es correcto que se vean los cuerpos de otras personas. And that ultimately my body belongs to the person whom God will give me to be a spouse. Y finalmente mi cuerpo le pertenece a aquella persona que Dios me dé como un cónyuge. That's what Paul talks about in 1 Corinthians 7, that my body doesn't belong to me, it belongs to my wife. My wife's body doesn't belong to her, it belongs to me. So that the idea that I'm to save my body for that person who God will give me to be my spouse. Eso es algo de lo que Pablo desarrolla en 1 Corintios 7 cuando habla acerca de cómo el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo a la esposa, y es algo que Dios ha reservado para esa persona. Now I think that obviously, if you have a lot of boys in your house and for the boys to see one another occasionally because they're changing clothes in the same room, that's probably not going to be a problem. Or the same with girls. Bueno, si tienes varios hijos del mismo sexo, que por ejemplo que sean varios niños y que ocasionalmente se ven unos a otros cuando están cambiando, eso probablemente no va a ser un problema, y es lo mismo con las niñas. But you do have to be very alert to whether or not they seem to have a prurient interest in the body of someone else, even if it's a same sex, the person of the same sex. Pero tienes que estar alerta y tener estar consciente de cuando hay un interés que no es sano, aun cuando sea el mismo sexo, que manifiesten cierto interés y curiosidad. Y en ese tenor, aprovechando otra pregunta, ¿cuál sería entonces la mejor perspectiva para hablar a nuestros hijos de homosexualidad? I think you talk with them about it when they are babies. Creo que debes de hablar con ellos sobre eso cuando son bebés. Because you talk to them about the fact that sexuality, God has made us to be boys or to be girls. Porque cuando hablas de sexualidad estás hablando de que Dios nos hizo hombres o mujeres. And God's purpose is that boys will grow up to be men and to be daddies one day. Y el propósito de Dios es que los niños van a crecer a ser hombres y eventualmente papás. And that girls will grow up to be women and in God's providence will be mothers one day. Y que las niñas van a crecer para ser mujeres y algún día mamás. So I think throughout their lives you talk to them about sexuality
in very clear terms of maleness and femaleness and male roles and female roles. Y así que a lo largo de todo el proceso tienes que estarles hablando acerca de la manera en que Dios ha creado roles distintivos entre hombres y mujeres. Particularly in this culture where gender confusion abounds. Particularmente en esta era en la cual la confusión de género abunda. And I think you even, the whole issue of their sexuality has got to be something that, I think of it this way, it's something you get out there and you put that pot on the stove and you continue stirring that pot throughout their entire life. Y esta sería la analogía que yo usaría, es como poner una olla ahí en el fuego de la estufa y estás constantemente revolviendo toda la vida este tema con ellos. And you don't wait for the conversation where you talk to them about sexuality. Y no es que tengas que esperar a un momento específico en el que tienes una conversación con ellos en la cual hablas de la sexualidad. And my wife and I used to talk to our kids about the fact that mommy and daddy are lovey with each other sometimes. Nosotros hablábamos con nuestros hijos y les explicábamos, mamá y papá tienen su tiempo de amarse mutuamente. And we wanted them to realize we are not roommates. Y queríamos nada que se dieran cuenta, no somos simplemente compañeros de cuarto. We are lovers. Somos amantes. And it's a healthy thing for our kids to see dad pat mom on the backside once in a while. Y es algo saludable que de vez en cuando vean al papá darle una palmada en las pompas a la mamá. And to see us locked in a passionate embrace with each other. Y que a veces nos vean mostrar afectuosamente un abrazo uno con otro. Because I wanted our kids to realize there's sexual chemistry to our relationship. Porque quiero que entiendan que hay una química sexual en nuestra relación. Now obviously we're not going to invite them into the bedroom. Obviamente no los vamos a invitar a la recámara. But we want them to know there are things that go on behind those closed doors that are beautiful and wonderful. Pero sí deben de saber que hay cosas que suceden detrás de esa puerta cerrada que son hermosas y maravillosas. And then the older they get, the more you talk about it. Y entre más van creciendo, pues vas hablando más de ese tema con ellos. And I can remember many times talking to my teenage boys about the fact there was nothing better than to make love to my wife that I've been making love to for 25 years at that point. Y yo recuerdo tener conversaciones con mis hijos adolescentes en las cuales les decía que no hay nada mejor que hacer el amor con mi esposa que tengo más de 20 años de tener como mi amante. And we could enjoy one another and we understood each other. Y podemos disfrutarnos mutuamente y nos entendemos mutuamente. And afterward there was no guilt. Y no hay ningún sentido de culpa. No shame. No hay vergüenza. That's the most beautiful sex in the world. Ese es el sexo más hermoso del mundo. There's no way you can compare the beauty of that to a stolen moment with someone that you shouldn't be with. No hay manera de comparar eso con un momento de pasión con alguien con el que no deberías estar. So I think talking about sexuality and helping them to see the beauty of sexuality and the fact that you enjoy your sexuality in the proper context is very important. El ayudarles a tener una visión sana de la sexualidad y ver cómo tú puedes disfrutar de la sexualidad es muy importante. I know I answered more than the question, but Sé I think que he contestado más que lo que important. había en la pregunta, pero ¿cómo puedo distinguir en las diferentes etapas de mis hijos, como cuando no hablan o sí hablan, la diferencia entre manipulación o si realmente están sufriendo? I'm not sure I really understand. if they're trying to manipulate you with their No está hablando de etapas de niños pequeños que no hablan, sino que ya Niños que a veces que no hablan, pero a veces niños grandes que suffering, or and also the same thing when they're older kids.
Well, I talked to you about child rearing stages this morning. Hablé de diferentes etapas en la crianza de los hijos And esta mañana. in a sense, we isolate that for the purpose of teaching. Y en un sentido aislamos eso del propósito de la enseñanza. But you know those differences between those stages are fuzzy. They're not dark lines. Pero entiendan que las líneas que hay entre cada etapa pues son un poco borrosas, no son tan definidas necesariamente. So, you know, when I emphasize in the first section, teaching children to obey, Cuando enfaticé en la primera sección, enséñale a tus hijos a obedecer, one of the illustrations I use when I'm correcting them, I use the language of the heart in correction. y hablaba sobre usar el lenguaje del corazón en la corrección. In doing that, I'm preparing them for that next stage, Y al hacer eso, los estoy preparando para la siguiente etapa, when I'm going to be focusing more on the importance of the heart. cuando voy a estar enfocándome aún más en el enfoque del corazón. And by speaking to them about heart issues, I'm letting them know my concern for them is more than just the behavior. Y entonces, al hablarles de asuntos del corazón, ellos se pueden dar cuenta que no es nada más que me importe su comportamiento So solamente. my concern is that they're loving themselves rather than others, for Y- example. Mi preocupación es que se estén amando a sí mismos solamente en lugar de amar a otros, por ejemplo. Because we learn concepts and ideas by hearing them used appropriately in context. Porque aprendemos conceptos e ideas al escuchar cómo se aplican esos conceptos cómo se aplican en diferentes contextos. And of course, children mature at different rates, Y claro, los niños maduran de maneras diferentes and their conceptual development is different. y su desarrollo conceptual es diferente. So those stages are fluid in some ways. Entonces, esas etapas pues fluyen en diferentes maneras. But I think in terms of the of dealing with our kids, if we with little children where they're not verbal yet, Pero cuando tenemos niños que todavía no usan palabras, we certainly want to comfort them when they're needing comfort. queremos confortarlos cuando necesitan consuelo, But we want to be careful that they're not manipulating us with their tears. pero queremos tener cuidado de que no estén tratando de manipularnos con sus lágrimas. I remember one of our kids, when we were putting him to bed at night, he would cry until he fell asleep. He would not just lie down and go to sleep. Recuerdo uno de nuestros hijos que cada vez que lo poníamos a dormir, se ponía a llorar hasta que se dormía. Nunca se iba a dormir nada más. And I think it would have been a mistake for us to pick him up and hold him and comfort him, because he was trying to resist going to sleep. Y creo que hubiera sido un error el simplemente levantarlo y consolarlo porque estaba llorando, porque la razón por la que lo hacía es porque no quería irse a dormir. So sometimes what we would do is we'd say, I'm going to sit here in this chair and I'm going to be here in the room with you, but you need to go to sleep now. Y a veces lo que hacíamos era decirle, voy a estar aquí sentado en tu cuarto, en esta silla, pero lo que tienes que hacer es ya dormirte. So I'm trying to be understanding and gracious without allowing him to manipulate me with his tears. Entonces voy a mostrarle amor y gracia sin dejar que él me manipule con sus lágrimas. Obviously, that requires wisdom, and there might be times when we don't get it right. Y claro, esto va a requerir mucha sabiduría y va a haber veces que vamos a equivocarnos. And I think with older kids, you know, it just works a little differently. But it's very interesting to me to watch the way, for example, teenage boys know how to work their mother, and they respond to mother very differently than they respond to their father. Y es interesante para mí más cuando crecen un poco más, por ejemplo, la dinámica que existe entre niños y adolescentes y cómo responden diferente a su mamá que a su papá. Because they know they can draw sympathy out of their mother more easily than they can out of their father. Porque saben que pueden apelar a que tener la simpatía de su mamá más fácilmente que la de su papá. And sometimes teenage girls can work their fathers more readily than they can work their mothers. Y entonces funciona así, los niños con las mamás los manipulan y los adolescentes, las niñas adolescentes
muchas veces pueden manipular mejor al papá que a la mamá. My wife used to say to me, don't give in to her. She's just manipulating you. Mi esposa me decía muchas veces, no cedas a ella porque nada más te está manipulando. And when she told me that, I believed her. Y cuando me lo dijo, le creí. So, ¿Cómo educar a tus hijos por igual con autoridad? Si existe una diferencia de sexo. Tengo niño y niña, y para mí el corregir es el hombre con vara, la mujer con palabra. ¿Es justo? Calma. Ni es a ustedes. I'll bet that your son says it's not fair, Estoy seguro que tu hijo dice que no es justo. and I think he's right. Y puede ser que tenga razón. I think that when your daughter is defiant against parental authority, she needs to be, if it's age appropriate, she needs to be corrected just as much as your son needs to be corrected when he's not responsive to parental authority. Tienes que darte cuenta que probablemente ella, si es apropiado de acuerdo a su edad, debe de ser corregida de la misma manera por no responder a la autoridad de los padres, corregida de la misma manera que él sea corregido por no responder a la autoridad de los And there padres. may be some circumstances where talking to your son would be the best thing to do, Y en algunas situaciones donde a lo mejor hablar con tu hijo es lo mejor and where discipline of your daughter might be the best thing to do. y la disciplina de tu hija sería lo mejor. So I think we need to deal with them in the same manner. Entonces creo que sí, se tiene que tratar con ambos de la misma manera. And in a sense, there's kind of a sexism in making a distinction that I will not spank my daughter, I'll talk to her, but I will spank my son rather than talk to him. Hay algo ahí de sexismo también en esa mentalidad de no querer disciplinar a la niña, es solo hablar con ella, y al niño sí disciplinarlo con la vara. Tengo un hijo adolescente de 18 años que ya no quiere ir a la iglesia, aunque desde pequeño iba a la iglesia. ¿Qué hago? One of the things I would do is I would appeal to the 18-year-old. Una de las cosas que yo haría sería apelar al de 18 años, Rather than just accepting this, en lugar solo aceptarlo, I would want to have a conversation with him, me gustaría tener una conversación con él, probably a series of conversations, más bien una serie de conversaciones, in which I would want to be saying to him, we as a family go to worship God together on Sunday mornings. en las que me gustaría decirle, nosotros como familia vamos a adorar a Dios los domingos en la mañana. That's part of what, as the leader of our family, that's what I believe is appropriate for us because God is worthy of praise. Como líder de la familia, eso es lo que yo creo que es apropiado, porque Dios es digno de nuestra adoración. It's part of our testimony to the community. Es parte de nuestro testimonio a la comunidad. As a family, we worship God together. Como familia adoramos a Dios juntos. You're part of this family. Y tú eres parte de esta familia. You're living in our home. Vives en nuestra casa. You're enjoying the blessings of being in our home. Disfrutas las bendiciones de vivir en esta casa. You could choose to move out and get a place of your own. You haven't done that. Podrías, a lo mejor, irte a vivir a tu propia casa, pero no lo has hecho. And I think it's appropriate for me to appeal to you and say, I want you to come to church with us on Sundays. Y entonces es apropiado que yo apele contigo esta idea de que es apropiado que vengas con nosotros los domingos. That's a way that you can show respect for your mother and me. Es una manera en la cual tú muestras respeto por tu mamá y por mí. And it's a way that as a family we honor God. Y es la manera en la que como familia honramos a Dios. And you're part of this Y family. tú eres parte de esta familia. And so we appeal to you. We want you to worship with us. Así que te pedimos y queremos
convencerte de venir a adorar con nosotros. We're not asking for much. No es mucho lo que pedimos. You're going to come to church a couple hours a week. Es venir a la iglesia unas cuantas horas a la semana. All the other hours of the week, you enjoy the blessings of being part of our home. Y todas las demás horas de la semana tú disfrutas la bendición de ser parte de nuestro hogar. And it's not unfair for us to ask you to come to worship with us. No es injusto el pedirte que vengas con nosotros a adorar. So that would be my first approach to that question. Esa sería mi primera manera de abordar esta pregunta. Then I think if he still refuses, Y si aún se rehúsa, then you're going to have to evaluate, do I say to him, one of the conditions of living in our home is to come to worship with us. Vas a tener que evaluar que el llegar al momento de decir, una de las condiciones de vivir en esta casa es que tienes que venir a adorar con nosotros. I personally don't think that would be an unfair expectation. Yo personalmente no creo que sería una expectativa injusta. Many years ago, my wife and I had an open home ministry. Hace muchos años, mi esposa y yo teníamos un ministerio de tener la casa abierta, In which we had young adults living with us. en la que teníamos varios jóvenes viviendo con nosotros. Some of them were Christians, some were not. Unos eran cristianos, otros no. But one of our expectations of them is that you will go to church with us on Sunday morning. Pero una de las expectativas que teníamos de todos era, van a venir con nosotros a la iglesia los domingos. Another expectation is you will sit in on our family worship after our evening meal. Y otra de las expectativas que tenemos es que ustedes van a estar acompañándonos durante nuestras devocionales familiares después de la cena. And if you value living in our home, we're happy to have you here. Y si quieren estar ustedes aquí en nuestro hogar, estamos contentos de que nos acompañen. But one of the conditions is you sit in on family worship and you come with us to church. Pero las condiciones son, tienes que acompañarnos en nuestros devocionales familiares y tienes que venir con nosotros a la iglesia. And we had many adults over the years who did that, and some of them even came to faith in Christ. Y tuvimos varios adultos que hicieron eso, de hecho, y algunos de ellos se convirtieron en la fe en Cristo Jesús. How does faith come? Miren, ¿cómo es que viene la fe? Romans 10, faith comes Romanos through 10, la fe through viene hearing. por el oír. And if they're in the house of God, they're going to hear the word of God, Y si, and that's what God uses to bring salvation. y si están en la casa de Dios, van a escuchar la palabra de Dios, y eso es lo que Dios usa para la salvación. Última pregunta. Como cristianos, ¿cómo podemos mostrarnos ante permisos y salidas de nuestros adolescentes con otros chicos de otra creencia? Como nota, mi hija se encuentra en una escuela con mucha diversidad de creencias. I think in some ways you have to be guided by where your children are. Creo que en algunos sentidos tienes que ser guiado por dónde están tus hijos. Because I don't think there's a one-size-fits-all answer to this question. Porque no es como que hay una sola respuesta para todos a esta pregunta. Because some kids might be able to engage with others who don't believe the things they believe. Porque algunos niños van a poder interactuar mejor con otros niños que tienen creencias diferentes. And be able to maintain a Christian testimony, even be used of God in the lives of unbelievers. Y mantener su testimonio como cristianos y aún ser usados por Dios en las vidas de aquellos que no creen. Other kids might be very susceptible to harmful influence from people who don't believe the things that Y you believe. otros niños van a ser muy susceptibles a la influencia negativa de niños que creen tienen otras creencias. So you have to try to make some assessment of what the strengths or weaknesses are of your child. Así que vas a tener que discernir cuáles son las debilidades y fortalezas de tus hijos. And I think we need to warn our children that their closest, deepest relationships cannot be with unbelievers. Y lo que sí tenemos que enfatizar con nuestros hijos es que sus relaciones más cercanas y profundas no deben de ser con no creyentes. Because one of the ways we are strengthened in our faith
is by relationship with people who also have faith. Porque una de las maneras en las cuales se fortalece nuestra fe es en las relaciones que tenemos con otros que también tienen nuestra fe. Because they challenge us and they encourage us. Porque nos retan y nos animan And they remind us of truth. y nos recuerdan la verdad. But if your deepest relationships are with people who do not love God or know God, Pero si tus relaciones más profundas son con personas que no conocen a Dios ni aman a Dios and who are living out of an entirely different worldview, y tienen una cosmovisión completamente diferente, then it's foolish to think that you are not going to be influenced by that. y es tonto pensar que no te van a influenciar. The Proverbs say, he who walks with the wise becomes wise. En Proverbios dice que aquel que camina con los sabios se hace sabio. The companion of fools suffers harm. El que se hace acompañar de necios sufre el daño. The fool has said in his heart, there is no God. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. So I would want to encourage my kids that to have relationships with unbelievers where they are living as Christians and interacting as Christians. Entonces yo quiero animar a mis hijos que tengan relaciones con no creyentes, pero que en esas relaciones ellos estén actuando como cristianos y tengan el testimonio de cristianos. And to seek to be an influence. Y que estén buscando ser una influencia. And if they are more being influenced more than they are being an influence, then you have to redirect their friendships. Si ellos están siendo influenciados más de lo que ellos influencian, entonces tienes que redirigir esas relaciones. Le quiero agregar algo ahí. ¿Qué pasa si mi hijo va a una escuela cristiana y él es la influencia no adecuada? ¿Cómo el cristiano se une a la escuela para desarrollar una formación en el hijo? Como el padre, pues. But that's a very good question. Es buena pregunta. I think you should see your pastors about that. Creo que tienes que hablar con tus pastores sobre eso. I think the problem, especially of older kids, the problem of rebellious older kids in a Christian school is a very big problem. Creo que este problema, especialmente cuando están un poco más grandes, el problema de los que son más grandes siendo rebeldes en escuelas cristianas sí es un problema. Because if you have a Christian high school and there are kids that are leaders in that school who are not Christian and anti-Christian. Porque si estás en una escuela y tienes algunos muchachos ahí que son líderes, no son cristianos y son anticristianos, Those non-Christian kids will have more influence on the other students than the teachers will. ellos van a tener más influencia sobre los otros estudiantes que los maestros. So it's a very big problem for the school also. Así que es un problema muy grande para la escuela también. Because on the one hand, you exist to minister to young people. Porque por un lado existes para trabajar y ministrar a los jóvenes. On the other hand, if these kids are rebellious, they will keep you from ministry to many of the students who are not rebellious. Y entonces si tienes algunos estudiantes que sí son rebeldes, ellos van a afectar la manera en que puedes ministrar a otros jóvenes que no son rebeldes. In the Proverbs, there's a passage that says, drive out the mocker and quarrels and insults are ended. Y el pasaje de Proverbios dice que saques a aquel que provoca pleitos y envidias. So the idea is that people who are scorners and mockers have great influence. Y lo que estamos viendo ahí es que aquellos que se burlan y que tienen este tipo de actitud tienen mucha influencia. But to get back to the question, I think a parent has to be willing to hear the influence his child is having in the school.
Así que regresando a la pregunta, el padre tiene que estar dispuesto a escuchar sobre la influencia que este joven está teniendo en la escuela and to work with the teachers on developing strategies that can help this child not be a negative influence but cooperate with the objectives of the school. y al trabajar con los maestros en estrategias que puedan ayudar a lidiar con. And those strategies might be things like, for example, sending the child home if he's refusing to cooperate. Y algunas de estas estrategias podrían ser como enviarlo a casa si se rehúsa a cooperar. It might be things like talking to the child and saying, here are the standards and these are my expectations of you. Hablar con el muchacho y decir, estas son mis expectativas y los estándares que tenemos para ti. And I'm not asking you to agree with the school or the school's perspectives, Y no te estoy pidiendo que estés de acuerdo con la escuela y con las perspectivas de la escuela, but I am asking you to be respectful of the reason the school exists and what they're trying to accomplish. pero sí que seas respetuoso de la razón por la cual existe esa escuela y lo que están tratando de lograr. And to recognize you do not have the right to be in the school working against the objectives for which people are sacrificing and working. Y que no tienes el derecho de estar en esta escuela trabajando en contra de los objetivos que ellos tienen y las metas que ellos tienen. So I think the challenge has to be to the student, I'm asking you to cooperate with what you know to be the objectives of the school. Y entonces la conversación y el reto sería hacia el estudiante de pedirle que coopere con los objetivos que él sabe que existen para esa escuela. I'm not even asking you to agree, Ni siquiera te estoy pidiendo que estés de acuerdo, but I'm asking you to be respectful and to not work against their objectives. pero que sí seas respetuoso y no trabajes en contra de esos objetivos. If a child is not willing to do that, then probably he should not be in the school. Si él no está dispuesto a hacer eso, probablemente no debe de estar en la escuela. Wow. Ok, bendecidos. I did not. We could talk about Oramos. that. Excuse me. Pregunta acerca de la tecnología para... No tengo, pero... Sí, pero es que él a veces da en otra sesión y quisiera compartir. I did not have time in this teenage section to talk about technology. No tuve tiempo de hablar sobre la tecnología cuando estábamos hablando de adolescentes. So I want to take a couple of minutes to do that right now. Así que voy a tomar unos minutos para hacer eso. Because you and I had the privilege that none of you have had. Porque yo tengo el privilegio que ninguno de ustedes han tenido. I raised my children in the pre-internet era. Yo crié a mis hijos antes de que existiera el internet. I raised my children when the only phones we had were attached to the wall. Yo crié a mis hijos en una era en la que los únicos teléfonos que teníamos estaban pegados a la And pared. some of you probably wish you lived during those days. Algunos de ustedes probablemente desean vivir en esos días. But I think the problem of technology is a huge problem for Christian families. Y el problema de tecnología es un problema enorme para familias cristianas. And my general observation is that Christian people are not thoughtful and intentional enough in the way they give technology to their kids. Y lo que yo he observado es que muchas veces los padres no están pensando esto suficiente y no están siendo suficientemente intencionales en la manera en que tratan con este problema. So we get them an Xbox or gaming console. Así que le compran su Xbox o algún aparato And para we videojuegos don't talk about when it can be used, y no hablamos de cuándo lo pueden usar, after homework, después de la tarea, after you've done your chores, después de hacer sus tareas de la casa, if you have a few minutes. si tienen algunos minutos. We don't talk about how long it should be used. No hablamos de cuánto tiempo deben de usarlo. Whatever you decide is appropriate. Lo que ustedes decidan es apropiado. 30 minutes a day, 30 minutos al día, an hour a day, una hora, 2 hours, 2 horas, 3 hours, 3 horas, 4 hours, 4 horas, 5 hours, 5 horas, 6 hours. 6. You decide, Ustedes decidan, but decide what the limit is pero decidan cuál es el límite. before you open the box. Antes de abrir la caja, Decide when it's going to be used and what is appropriate use, y decidan cuándo va a ser usado y cuál es el uso apropiado and what games you're going to play. y qué juegos van a jugar. My opinion, and some of you may disagree with me, Mi opinión, y a lo mejor van a estar en desacuerdo conmigo. that's okay. I love you anyway, and I hope you will love me Está anyway. bien, yo los amo de todas maneras, espero que también me amen a mí.
No kid ought to be playing Call of Duty. No hay ningún niño que debe jugar un juego que se llama Call of Duty. These first-person shooter games are destructive. Estos juegos tienen que ver con disparar a otros, sí son destructivos. I was with a group of teenagers on a service project. Estaba trabajando con unos adolescentes en un proyecto. We drove by this little lake, 3 men out there on a rowboat fishing. Pasamos por un lago. 3 men were out there fishing. Y habían 3 hombres ahí pescando. And one of the boys in the back of the van, he said, I have a perfect sniper shot. Y uno de los muchachos en la parte de atrás de la camioneta dijo, tengo el tiro perfecto. Bang, 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 I got them all. Bang, 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 ya los maté a todos. I said, listen to you. Y le dije, escúchate a ti mismo. Your mind has been so warped by playing first-person shooter games that instead of thinking, what a nice day to be fishing, I wonder if they caught anything. Tu mente ya ha sido tan afectada por estos juegos de disparar que cuando ves a estos hombres, en vez de pensar, qué bonito día para pescar, me pregunto si han pescado algo. You see the world through the eyes of a sniper. Ves el mundo a través de la mira de un arma, como francotirador. And you see human beings as targets. Y ves a otros seres humanos como blancos. There's something wrong with that. Hay algo mal con eso. And we need to be wise in what games we have in our homes if we decide to have a gaming console. Así que es importante decidir qué juegos tener en nuestro hogar cuando tenemos una consola de videojuegos. The same problem with the internet, you've got the same problem. Y es igual con internet, My mismo problema. suggestion is no screens in the bedroom. Mi sugerencia es que no haya pantallas en las recámaras. You don't want the kids using the internet any place where they can be hidden. No quieren que sus hijos usen el internet en lugares donde pueden estar escondidos, Where it can be private. donde puede ser privado. Put the computer with internet on it in a public space where people are walking by all the time. Pongan la computadora en un lugar lo más público posible en la casa donde estén pasando todo el tiempo. Because incredible damage is done to children. Porque un daño muy severo se hace a los niños. A teenage boy that turns on to pornography online awakens appetites and desires within himself that can never be fulfilled in God's will. Un adolescente que descubre la pornografía en internet va a despertar deseos en él que nunca van a poder ser satisfechos de acuerdo a la voluntad de Dios. Because your wife can never be this person who exists for your sexual use. Porque tu esposa nunca va a ser esta persona que simplemente existe para tus satisfacciones sexuales. Those desires are going to have to be crucified. Esos deseos van a tener que ser And the crucificados. boy that has opened himself up to those things will struggle with those things for his lifetime. Y un adolescente que se abra a esas cosas va a luchar con esas cosas durante toda su vida. Why would I want to take a chance on that happening to my sons? ¿Por qué quiero arriesgarme a que eso le suceda a mis hijos? It's a different set of issues with girls, and I don't have time to talk to you about that. Es otro tipo de situaciones que surgen con las mujeres y no tengo tiempo para But hablar I de eso. think no screens in the bedroom, and only internet connectivity where it's a public place where your kids, what they are doing can be seen. Así que no haya pantallas en las recámaras y que el acceso a internet solo sea en lugares públicos donde puedas verse el When contenido. it comes to telephones, never give your kids a phone. Cuando se trata de teléfonos, nunca les den un teléfono a sus hijos. For one thing, there's no 8-year-old in the world who needs a smartphone. En primer lugar, no hay ningún niño de 8 años que necesite un teléfono. If he needs a phone for safety, get him an old flip phone that can only call numbers. Si necesita un teléfono por cuestiones de seguridad, entonces denles uno de esos teléfonos viejitos que solo tienen para picar botones de And when you números. think your kids are ready for a phone, you can say to them, I have a phone here. It's on my plan. I bought this phone. Y cuando crean que sus hijos necesitan un teléfono, entonces ustedes le pueden dar un teléfono que dicen, este es mi teléfono, está en mi plan, yo lo compré, It's my phone. es mío. And since it's my phone, I have the passwords for it. Y como es mi teléfono, yo tengo las contraseñas And I have the right to look at it whenever I want to, y because tengo it's el my derecho phone.
y tengo el derecho a ver este teléfono cuando sea que yo quiera porque es mi teléfono, But I would like to let you use my phone. pero me gustaría dejarte usarlo. And if I'm ever unhappy with the way you're using it, I will take my phone back. Y si en algún momento no me parece la manera en que lo estás usando, entonces voy a tomar mi teléfono nuevamente de Under vuelta. those conditions, if you would like to use my phone, you may use it. Bajo esas condiciones, si te gustaría usar mi teléfono, puedes usarlo. There's a world of difference between that and saying, here, I bought you a smartphone. Hay un mundo de diferencia entre eso y decirle a tu hijo, te compré un teléfono. Because as soon as I give it to him, whose phone is it? Porque en el momento en que se lo das, ¿de quién es el teléfono? It's his phone. Es de él. And if I try to look at it, say, no, look at my phone. That's my phone. That's private. Y si yo quiero verlo, va a decir, no veas mi teléfono, es mío, es privado. So I would suggest even having a contract with your kids. You get them a phone, here's the appropriate way you can use it. You sign the contract, they sign the contract. Y entonces hasta sugiero que hagan un contrato con sus hijos acerca de cuáles son las maneras apropiadas de usar el teléfono y ellos firman el contrato. Then you won't be arguing afterwards what the agreement was. You have it in writing. Así no tienen que discutir después acerca de cuál fue el acuerdo. Ya lo tienen por escrito. Thank you. Oramos. Bendito Padre, eres bueno todo el tiempo y permítenos que estas verdades que dice tu palabra en Proverbios 1, que nos dan prudencia, inteligencia y que el sabio será más entendido, nos permitan entender el valor fundamental de temerte a ti primero, Señor, y poder nosotros distinguir cada una de las cosas que necesitamos para lo que realmente estamos diseñados. Así que gracias por esta sesión, que nuestros corazones entiendan, comprendan y no tengan la urgencia, como dice el pastor Ted, por un mecanismo para salir del problema, sino para entender la verdad fundamental de la piedad. Y ahí en el Evangelio, Señor, poder darle gloria al único que la merece, que es tu Hijo Jesús. Así que gracias por esto, en el nombre de Él. Amén. Ok, iglesia, tenemos un